soy Ernesto. En este video quiero hablarles de polinomios de Taylor. Primero vamos a recordar cómo era que se calculaban los polinomios de Taylor para el caso de funciones reales, de RNR. Luego vamos a extenderlo a funciones de dos variables, en particular para el caso del polinomio de Taylor de orden 1, y vamos a acotar el error cometido. Empecemos. Dada una función de RNR de clase C1, es decir, continua y con derivada continua, y un valor x0, la recta tangente al gráfico de f en un punto, x0, f de x0, estaba dada por esta expresión. La función evaluada en el punto más la derivada evaluada en el punto por x menos el punto en cuestión. Esta era la ecuación de la recta tangente, que también se podía escribir en términos con la escritura diferencial de f de x en lugar de f'. El polinomio de Taylor de grado n, centrado en el punto x0, para una función de clase Cn, porque necesitamos que tenga derivadas continuas por lo menos hasta el orden n, está dado por esta expresión. La función evaluada en el punto, más la derivada evaluada en el punto por x menos x0, más la segunda derivada evaluada en el punto por x menos x0 al cuadrado sobre 2 factorial, y así los siguientes términos que se van agregando, cada uno de un orden superior. Los dos primeros términos constituyen la recta tangente, es el polinomio de orden 1, los tres primeros términos constituyen el polinomio de orden 2, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Tomemos la función f de x, dos veces el logaritmo natural de x, con x0 igual a 1. La derivada es 2 sobre x, la segunda derivada es menos 2 sobre x al cuadrado. Evaluamos la función a 0, la primera derivada nos da 2, la segunda derivada nos da menos 2. Entonces, el polinomio de orden 1, es decir, la recta tangente, se construye la función evaluada en el punto 0 más 2, que era la derivada, por x menos el punto en cuestión, que es 1. El polinomio de orden 2 es al polinomio de orden 1 agregarle el término siguiente, o sea, menos 2, porque ese es el valor de la segunda derivada, por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial es 2, ¿no? Si desarrollamos un poquito estas expresiones, obtenemos 2x menos 2, la recta tangente, y menos x cuadrado más 4x menos 3, el polinomio de orden 2, la cuadrática. En un gráfico, la situación es la siguiente. De color granate tenemos allí la función original, 2 veces el logaritmo natural de x. De color lila tenemos la recta tangente. En color verde, la cuadrática, que es el polinomio de orden 2. Estas tres funciones coinciden en el punto de análisis, en el punto que corresponde a x0 igual a 1, ¿no? Ahora, si nos corremos un poquito a la derecha de ese punto y evaluamos los dos polinomios obtenidos en, por ejemplo, 1,5, obtenemos 1 para el polinomio de orden 1 y 0,75 para el polinomio de orden 2. La pregunta es cuál es el error que cometimos al evaluar en los polinomios en lugar de evaluar en la función. Si por alguna razón, por ejemplo, no pudiésemos evaluar en la función, porque no podemos o no sabemos cómo hacer la cuenta, ¿qué error cometimos? Bien, el error que se comete al evaluar en el polinomio enésimo, en lugar de f, en cierto valor x, viene dado por esa expresión. Aquí necesitamos que la función sea de clase Cn más 1, necesitamos una derivada más. Entonces decíamos, el error viene dado por esta expresión. Este es el teorema de Taylor. Esta expresión es la derivada siguiente evaluada en algún valor desconocido entre x y x0, multiplicada por x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Es decir, esto sería el siguiente término de la expansión de Taylor, pero con la derivada evaluada en este valor desconocido entre x y x0. Volvamos a nuestro ejemplo. Vamos a analizar el ejemplo, pero en el polinomio de orden 2. Vamos a ver qué error cometimos. Teníamos que la expresión del error estaba dada por esta cuenta. En este caso, n vale 2, porque es el polinomio de orden 2, entonces necesitamos la tercera derivada y necesitamos evaluar que el polinomio x menos 1 esté elevado al cubo, todo dividido 3 factorial, que es 6, ¿no? La tercera derivada de nuestra función es 4 sobre x al cubo, eso hay que evaluarlo en algún valor desconocido, expresado aquí con la letra xi. Además, x era 1,5, en ese x estábamos evaluando, entonces la cuenta que queremos acotar, queremos ver como mucho cuánto puede dar esto, es esta que está aquí con xi, un número desconocido, entre 1 y 1,5, entre x y x0.
o x0 y x, depende cuál sea menor, ¿no? Bien, la cuenta esta, si hacemos esa cuenta, da 1 sobre 12 y queremos ver cuánto da esto como máximo. Dijimos que este número xi está entre 1 y 1,5, entre x y x, entre x0 y x. x0 es 1, x es 1,5. Es decir, que si lo elevamos al cubo, esto va a estar entre 1 al cubo y 1,5 al cubo. Ahora, si hacemos 1 sobre eso, como 1 sobre algo es una función decreciente, se invierten los roles, entonces pasa a estar por encima de 1 sobre 1,5 al cubo y por debajo de 1 sobre 1 al cubo. Ahora, 1 sobre 1 al cubo es 1, por lo tanto todo eso da más chico que 1. Así que la cuenta esa del resto es más chica que 1 por un doceavo, que es 0,083 periódico, es decir que todo esto da menor que 84 milésimos. Es decir que el error es bastante pequeño. Bien, ahora vamos con las funciones en dos variables. Dada una función de R2 en R de clase C2 y un punto x0 y 0, el polinomio de Taylor de grado 1, vamos a ver solo el polinomio de Taylor de grado 1, centrado en ese punto, viene dado por esta expresión. La función evaluada en el punto más la derivada respecto de x en el punto por x menos x0 más la derivada respecto de y en el punto por y menos y0. Esta es la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el punto x0 y 0, bueno, y z0, que es el valor de la función, ¿no? Bien. Esto también se puede expresar vectorialmente como el gradiente de f evaluado en x0 multiplicado, ese producto escalar, por el vector x menos x0 y menos y0. Esa expresión es la misma de antes, escrita vectorialmente. El error que se comete al aproximar por el plano tangente en lugar de la función en un cierto punto xy viene dado por esta expresión, donde ahora necesitamos que nuestra función sea de clase C2 porque necesitamos segundas derivadas. Viene dado por esta expresión larga, que es 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de f respecto de x las dos veces, evaluada en xi eta, donde xi y eta son dos valores desconocidos, el correspondiente a x entre x y x0 y el correspondiente a y entre y e y0, por x menos x0 al cuadrado, más dos veces la derivada cruzada por x menos x0 por y menos y0 por la segunda derivada respecto de y dos veces, también evaluada en el mismo lugar, por y menos y0 al cuadrado. En realidad son 4 términos esta cuenta, lo que pasa es que si la función es de clase C2, el segundo y el tercer término, en realidad uno era la derivada primero respecto de x y luego respecto de y, y el otro término es primero respecto de y, luego respecto de x, pero si la función es de clase C2, esas dos derivadas son iguales, así que aparece dos veces el término del medio. Bien, ese es el resto. Esto sería el siguiente término, igual que antes, de la expansión de Taylor, pero con las derivadas evaluadas en este valor intermedio desconocido. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función, 2 veces e a la i por x a la menos 1 medio más 1, evaluada en el punto 1, 0. Esta función es infinitamente derivable y continuamente derivable para los reales R2 con x mayor o igual a 0. En todo ese dominio la función es infinitamente derivable, el punto 1, 0 está en ese dominio. Bien, la derivada respecto de x es esa, la derivada respecto de y es aquella. Evaluamos y obtenemos que la función da 3, que la derivada respecto de x da menos 1, la derivada respecto de y da 2. Con esto nos construimos el plano tangente, donde tenemos que poner x menos 1, porque será el valor de x0, y menos 0, porque será el valor de y0, bueno, multiplicar por los números correspondientes, poner el valor de la función ahí adelante. Bien, eso, sí, bueno, si hacemos las cuentas, nos da menos x más 2 y más 4, es decir, la ecuación de un plano. Ese es el plano tangente en el punto de coordenadas 1, 0 y, bueno, y el valor que había dado que era 3, si no me equivoco, ¿no? Bien, allí en el gráfico vemos la superficie y el plano tangente. Bien, ¿qué error cometemos al evaluar en el plano, en lugar de f, en algún punto cercano? Si evaluamos, por ejemplo, en el 1,1, 0,15, punto cercano al 1, 0, vamos a obtener un valor que es 3.2 en este caso. Bueno, ¿por cuánto le erramos? Ese error, ¿será muy grande, será muy pequeño? Bueno, vamos a usar la expresión del error y vamos a acotar el error.
Entonces, teníamos que la expresión era esta con ese xi y ese eta, algunos valores desconocidos. Para esto necesitamos las segundas derivadas de la función, que son estas. La derivada dos veces respecto de x es esa, la cruzada primero de x y después de y, o viceversa, porque son iguales, es la segunda, y la última, la de derivar dos veces respecto de y, es la que está allí abajo de todo. Bien, eso tenemos que evaluarlo con... ahí tenemos que poner eta, un valor entre x y x0, y bueno, sí, bueno, ponemos las funciones esas ahí. Bien, ahora saco factor común a la eta, porque aparece todas las veces allí multiplicando, así que lo saco de factor común. Evalúo en los x y los y correspondientes. Mi x es 1,1, mi y es 0,15. Evalúo. Y eso, bueno, hago las cuentas y da esto. Me queda solamente la expresión en términos de eta y de xi. Y ahora tengo que acotar todo esto. Bueno, saco factor común el denominador para que me quede más cómoda la cuenta. Me queda 1 sobre 400 sea la eta y todas esas cuentas con xi. Queremos acotar este error, como dijimos. Bien. Vamos a acotar en lugar del error el módulo del error. ¿Por qué el módulo? Porque es más cómodo de acotar en primer lugar y no vamos a poder tener una cota en general. Eso depende de cada ejercicio, pero es más fácil acotar el módulo que acotar el error. Total, uno le interesa saber en cuánto se equivocó, no si es para arriba o para abajo. O sea, uno termina acotando finalmente el módulo. Bien, para esto vamos a necesitar algunas propiedades del módulo, dos propiedades en particular. La primera es que el módulo reparte con respecto a multiplicación, es decir, la multiplicación de un módulo es igual al módulo de la multiplicación. Y la otra propiedad es que el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos. Eso se llama desigualdad triangular y se usa muchísimo a la hora de acotar. Bien, queremos acotar el módulo externo. Como dijimos, el módulo reparte multiplicaciones, así que eso es lo mismo que el módulo 1 sobre 400 por el módulo de a la eta por el módulo de todos esos tres sumandos. Ahora, 1 sobre 400 es positivo, así que ese módulo no hace falta, lo mismo que el de a la eta también es positivo. Ahora, como eta está entre 0 y 0,15, ¿por qué? Porque ese número desconocido era un número entre x y x0. Perdón, entre y e y0, en caso de eta. Como y es 0,15 y 0 es 0, ese es un número que está entre 0 y 0,15. Es decir, que a la 0, e a la eta está entre a la 0 y e a la 0,15. Bueno, vamos a acotar e a la 0,15. Eso es más chico, por ejemplo, que e a la 0,5, porque la exponencial es una función creciente. E a su vez es más chico que 4. Eso es más chico que 4 a la 0,5, que es la raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces me queda que e a la eta es más chico que 2. Bien, tenemos una cota. Ahora vamos con la otra parte. Tenemos que acotar todo esto. Aquí usamos la propiedad de la suma. Eso es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces ponemos módulos, los menos se van, porque al tomar módulo de un negativo los menos desaparecen. Entonces me queda toda esa expresión. Ahora, como eta está entre 1 y 1.1, ¿por qué? Porque eta era un valor que estaba entre x y x0, o entre x0 y x, depende de cuál sea el más chico. X0 es 1 y x es 1.1, entonces está entre 1 y 1.1. Entonces, para un número positivo, e a la p está entre 1 a la p y 1.1 a la p, si p es positivo. Ahora, si le pongo un menos adelante a ese positivo, se invierten los roles, porque potencia positiva es invertir la fracción y eso es decreciente. Entonces me queda que e a la menos p es más chico que 1 a la menos p. Pero 1 elevado a cualquier cosa es 1, así que eso me termina diciendo que e a la menos p, para p positivo, es menor que 1. Bueno, allí tengo entonces las tres cosas que están ahí en el módulo, cada uno resulta ser más chica que 1, por la cuenta que acabo de hacer. Así que todo eso resulta más chico que 3 más 6 más 9, que 18. Así que toda esa cuenta que está allí resulta más chica que el número 18. Quizás acoté por demás, quizás es más chica, pero bueno, la cota que logré es esta, que es más chico que 18. Ahora, entonces, en resumen, todo eso que está escrito allí es más chico que 2 por 18 sobre 400, que es igual a 0.09. Es decir, que me quedó que todo el error por haber aproximado la función por el polinomio, en lugar de hacer la cuenta con la función, que quizás no hubiera podido hacerlo, es más chico que 9 centésimos, o sea que es bastante pequeño.
Si hacemos la cuenta con computadora, la computadora tampoco me da el valor exacto, me da los primeros decimales, esto sigue infinitamente, bueno, pero con computadora los primeros 5 decimales son esos, es decir que la cuenta es 3,21553. Si comparamos con el valor obtenido, vemos que eso es más chico que 2 centésimos. La diferencia que tenemos entre la función y el polinomio. Bueno, nuestra cota del error me había dado que era más chico que 9 centésimos. Evidentemente el error es más pequeño que eso, pero bueno, la mejor cota que pude obtener con la cuenta que hice era 9 centésimos, que está bastante bien igual. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos entonces en otro video.